Muy buenas tardes, buenas noches para todos los colegas, compañeros y compañeras de Latinoamérica que nos están acompañando y se unen a este webinar último del año que será de gran importancia para la perfusión pediátrica en especial. Saludar también a nuestra conferencista, a nuestra colega y amiga Tula Ángeles de los Santos y a todos ustedes, amigos. Antes de empezar, quiero compartir unas palabras y es que el webinar que vamos a dar el día de hoy es con base a la perfusión pediátrica y a la experiencia y al manejo en cuanto a un instituto importante en Perú que nos pueden brindar su información y también harían parte de una unidad de crédito educativa que ofrece para el BOAR latinoamericano de perfusión. Recordar de que para el próximo mes estaremos publicando y estaremos haciendo énfasis en cuáles van a ser los webinares que van a hacer para el próximo año. La invitación es a que siempre estén vigilando visitando la página de ALAP, asociacionalap.org. Ahí estarán colocados los diferentes webinares y sus fechas para que por favor se registren. Esto es muy importante para tener ese registro y que también se ha sumado su unidad de crédito educativa correspondiente. Muchos de nuestros colegas durante este año, cuando se inscribían o se conectaban, en este caso a la transmisión del webinar, lo hacían de computadoras o los hacían de algún tipo de teléfono celular que no dejaba registrado el nombre del profesional, del perfusionista, y así es difícil llevar el registro de su unidad de crédito educativa también. Entonces, por un lado es importante y la invitación da es a que también se conecten a la página, se inscriban, pero a la hora de conectarse en el webinar, por favor, colocar su nombre específicamente para poder llevar ese registro de la asistencia, ¿ya? Entonces, vamos a solicitarle a todos ustedes, amigos, colegas, que envíen un correo a operaciones@asociacionalab.com colocando su nombre, si es perfusionista clínico, cuál es su código de perfusionista clínico certificado y qué webinares estuvieron asistiendo, si se conectaron y si se inscribieron a través de esta página. Ya, esto es para hacerle seguimiento y que puedan tener también su unidad de crédito educativa y a la vez que puedan llevar este registro, más que todo en los colegas que cuando se inscriben no colocan o no se les ve el nombre específicamente. ¿Ya? Ahora, también es importante recordarles de que nosotros en el PRO de la recertificación para para el próximo, para la próxima fecha, es importante que nosotros visitemos la página del BOAR Latinoamericano de Perfusión y hacer énfasis en que hay que registrar nuestros casos clínicos que hemos llevado y nuestras actividades educativas para el registro de las UCE. Recordar que hay diferentes categorías, hay tres categorías. Les invitamos para que puedan ingresar a la página y puedan revisar esas diferentes categorías. ¿Ya? Aquí están. Lo importante es que cada año tengamos 40 casos clínicos registrados como mínimo y que cada 3 años tengamos adquiridos unos 45 unidades de créditos educativas. ¿Ya? Esto es todo con el fin de la recertificación en el BOAR latinoamericano. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestra colega y amiga Tula. Ella es licenciada en enfermería, egresada de la Universidad Federico Villarreal. Es especialista en enfermería en perfusión y circulación extracorpórea, también en asistencia circulatoria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es perfusionista clínica certificada y actualmente es la perfusionista en adultos y niños del Instituto Nacional Cardiovascular Alberto Pereira es Alaud en Lima, Perú. Amiga Tula, bienvenida y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias por compartir su conocimiento y su ánimo en comunicarnos toda su experiencia que ha tenido en la perfusión pediátrica. Adelante.
Buenas noches, tengan todos ustedes y también buenas tardes. Agradecer a Allah por esta oportunidad para poder compartir con ustedes la experiencia en perfusión cardiopediátrica, su manejo y algunas recomendaciones del Instituto Cardiovascular Alberto Pesqueira, INCOR. Hablar de perfusión extracorpórea es pues dar una mirada al pasado, porque el gran avance que ha dado la circulación extracorpórea ha permitido la corrección de las patologías congénitas desde muy tierna edad en la actualidad, desde a menor edad, en pacientes de poco peso, y la tendencia que existe en la actualidad a la corrección total de las cirugías cardíacas. Realmente tiene su inicio, pues, como en todo lo que se hizo en el pasado, ¿no? Gracias a ello, en la actualidad, el ahora, ¿cómo es? No solamente se considera la industria, sino también la investigación y también todas esas organizaciones que se preocupan y emiten una serie de guías, recomendaciones, estándares para poder desarrollar la perfusión extracorpórea en cardiopediatría, basada en la seguridad y en una óptima perfusión. Entonces, en el Perú, realmente las cardiopatías congénitas son un problema de salud pública. Perú es un país que está en Sudamérica, que tiene 34 millones y 39 mil habitantes, de los cuales 32,59% es la población pediátrica. Aquí se considera a todos aquellos niños menores de 18 años. En un estudio que realizaron bastante interesante a cargo de Tauma Arrey Chávez, encontraron que cada año nace 6.000 niños con alguna cardiopatía congénita, de los cuales un tercio de esa población tienen cardiopatías muy graves, muy complejas, y siendo la mortalidad de este grupo en un 17% realmente bastante alto. En el instituto también hicieron un estudio acerca de la incidencia estimada de las cardiopatías congénitas en niños menores de 1 año y llegaron a la conclusión de que definitivamente pues es un problema de salud pública. Frente a ello, el Ministerio de Salud emite una ley que declara de interés nacional la creación de un tamizaje neonatal este, de las cardiopatías cardíacas a través del estudio de pulso de oximetría bajo el programa llamado tamizaje cardíaco neonatal. También se tiene la guía de práctica clínica para el diagnóstico genético de las cardiopatías congénitas. Este programa está a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Ahora, esta población, ¿qué tipo de acceso tiene a la atención de salud? Existen dos tipos de seguro, el que está dado por el Ministerio de Salud a través del Seguro Integral de Salud. El 58,1% de la población es atendido por el Instituto Nacional de Salud del Niño con 480 cirugías cardíacas al año. Y el grupo que conforma la población, los hijos de la población asegurada, que es un 22%, es atendido por el Seguro Social de Salud a través del Instituto Nacional Cardiovascular con un total de cirugías anuales aproximadamente de 384 cirugías al año. Algo interesante es que la población de mayor atención en nuestro instituto es el grupo de los infantes que es mayor de 1 mes y menor de 2 años. Esa es la población mayor de atención. Y entre las patologías más atendidas son las comunicaciones interventriculares y las comunicaciones interauriculares, quedando en menor porcentaje las otras cardiopatías de mayor complejidad. Tenemos 2 quirófanos con cirugías diarias de 25 a 27 cirugías mensuales, total 324 aproximadamente. Somos 7 perfusionistas especializadas en dar perfusión pediátrica, 8 cirujanos y 7 anestesiólogos para cumplir estos fines. Por otro lado, es importante señalar qué características tiene la población que nosotros atendemos. Pacientes portadores de patología cianótica y acianótica, y muchos de ellos ya vienen con hipertensión pulmonar. Pacientes neonatos,
pacientes con pesos en desnutrición crónica, con patologías muy complejas y muchas veces en edad ya madura, ¿no? Pacientes que van a ser operados en tratamiento paliativo o definitivo y pacientes reoperados. Para los fines para poder cumplir el proceso de la perfusión, se trabaja en base, se ha clasificado a la población en razón al peso y a la etapa de desarrollo y crecimiento. El neonato de 0 a 5 kilos, infantil de 5.1 a 24 kilos, pediátrico de 24.1 a 45 kilos y los adultos mayores de 45 kilos. Bueno, dentro de ese grupo están la mayoría de los pacientes adolescentes, cerca de los 18, 17, 14 años. Para elegir el circuito extracorpóreo, realmente debemos tener presente lo siguiente. Primero, es muy importante la miniaturización del circuito, porque ese es el impacto que tiene entre el diámetro y la longitud de los tubos en relación al cebado del circuito. Por otro lado, también es muy importante tener en cuenta que el cebado tanto de los oxigenadores, filtros y tubuladuras deben tener bajo volumen de cebado. Y también de vital importancia que la geometría y los diámetros de todas las cánulas tengan las características físicas y dinámicas óptimas para que desempeñen su función. En el instituto utilizamos estas tablas. Esta tabla de los oxigenadores ha sido elaborada en base a los oxigenadores que en la actualidad tenemos, igual que los filtros. En cuanto al circuito del set de tubuladuras, consideramos los pesos. Para los niños de 0 a 5 kilos, las líneas que se utilizan en el rodillo arterial 1/4, en la línea arterial 3/16 y en la venosa 1/4. De 0 a 5, 10 kilos, todo el circuito está conformado por 1/4. En los pacientes de 11 a 18 kilos, hasta 25 kilos se considera el rodillo arterial de 3/8. En la línea arterial en los pacientes de 11 y 18 kilos 1/4 y la línea venosa está conformada por 2 líneas de 1/4. En los niños de 19 a 25 kilos, todo el circuito es de 3/8. En los niños de 25 a 40 kilos y más de 40 kilos, el rodillo arterial, la tubulatura es de media pulgada, la línea arterial es de 3/8. En los niños hasta 40 kilos, 3/8 la línea venosa y los mayores de 40 kilos es de media. Las cánulas tanto arteriales y venosas son los dispositivos que nos permiten unir al paciente con el circuito extracorpóreo. Lo más importante que debemos considerar en las cánulas arteriales es su índice de capacidad que tienen, un momentito, su índice de rendimiento dado por la gradiente de presión versus el diámetro externo de la cánula, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque un alto flujo va a generar una alta presión, ¿no? Una presión muy alta de gradiente. Se considera un valor normal de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces se debe siempre considerar ese dato porque es muy importante, ya que alto flujo va a generar también alta velocidad del flujo, que esto puede generar turbulencia y cavitación. Nosotros en el instituto, para elegir las cánulas arteriales, tenemos esta tabla, ¿no?, que está basado en peso, superficie corporal y flujo máximo que determina o que tiene cada cánula. En cuanto a las cánulas venosas, las elegimos en base a los pesos y también a la evaluación in situ que hace el cirujano del diámetro, de las características anatómicas de las venas cava, de la vena cava superior y la vena cava inferior. Y tenemos una fórmula que
nos los proporcionó en algún tiempo nuestro amigo Hugo Cardoso para poder eh, calcular y determinar el número de una cava única, ¿no? Por otro lado, parte del circuito es la bomba arterial. La mayoría de nosotros, para la perfusión pediátrica, utilizamos la bomba de rodillo. Sabemos que la bomba de rodillo es una bomba que va a depender del diámetro de la tubuladura y del número de las revoluciones, ¿no? Entonces, para poder elegir, usamos esta tabla que señala, de acuerdo a los pesos, qué diámetro de la tubuladura irá en el rodillo arterial con sus respectivos volúmenes que vamos a dar por revoluciones por minuto. En relación al cebado del circuito, el cebado del circuito es la parte más preocupante que creo que de todos los perfusionistas, porque siempre estamos preocupados en disminuir, en reducir el volumen de cebado. Por eso es muy importante que nosotros tengamos presente la evaluación de riesgos perioperatorios, específicamente si el paciente tiene anemia. Esta evaluación puede ser controlada, muy bien controlada durante el perioperatorio con las estrategias que muy bien manejan en ese periodo. En cuanto al segundo nivel, el periodo de inducción de anestesia, también es importante que la perfusionista valore las cantidades de líquidos que el anestesiólogo administra. Y el tercer nivel que debemos considerar es que la perfusionista debe hacer una valoración muy minuciosa del paciente en relación a la edad, al peso, la complejidad de la patología, la técnica quirúrgica que se va a utilizar, el nivel de hematocrito y el estado de volumen del paciente, ¿no? Entonces, nosotros también, para poder determinar el cebado, el volumen del cebado, utilizamos la fórmula del hematocrito dilucional, que muchos de nosotros lo conocemos y lo manejamos a diario, ¿no? Entonces, ¿y cómo calculamos el volumen de sangre para poder calcular, para poder usar esta fórmula? Tenemos de referencia la tabla que nos presenta el protocolo de perfusión de niños, el protocolo de perfusión del Hospital del Niño de Boston, ¿no? En eso nosotros nos basamos. Los tipos de cebado. Los tipos de cebado. En el instituto nosotros tenemos dos tipos de cebado. Utilizamos para el cebado la solución albuminada al 5%, que sería la solución primaria, que lo preparamos con solución salina 9 por 1000. En un volumen de 200 mililitros adicionamos 50 mililitros, de albúmina al 20%. Entonces esa es nuestra solución primaria que nosotros manejamos para el cebado de nuestro circuito. Además, utilizamos la solución albuminal 5% más los glóbulos rojos. Idealmente, una solución de cebado debe tener un pH más o menos similar al plasma sanguíneo, una presión coloidosmótica también muy similar al plasma sanguíneo y componentes de electrolitos similares también al plasma sanguíneo. Soluciones de cebado se utiliza desde solución salina 9 por 1000, lactato Ringer, soluciones electrolíticas balanceadas como el plasma light, ¿no? Y otras soluciones que probablemente en otros países lo tienen. Nosotros particularmente solo disponemos de solución salina al 9% para el preparado de la solución de cebado del circuito. Nosotros, ¿por qué utilizamos albúmina al 5%? Esto está bastante documentado y también hay algunas controversias, pero sin embargo nosotros lo venimos usando bastante tiempo con buenos resultados
¿Por qué? Nosotros no, aún no utilizamos circuitos revestidos, ¿no? Y por lo tanto nos tenemos que proporcionar un circuito lo más ideal, lo más cercano a la fisiología, ¿no? Del organismo del niño. Entonces, utilizamos la albúmina por su capacidad de recubrimiento de la superficie de los tubos. Sabemos que el PVC es de carga negativa y la albúmina de carga positiva. Entonces, ese hecho hace que la albúmina se adhiera sobre, la superficie del circuito. Por otro lado, también la capa proteica que forma la albúmina en el circuito hace que se retrase la absorción del fibrinógeno y la activación plaquetaria, ¿no? Por eso nosotros tratamos de utilizar y como que tratamos de enriquecer un poco o tener una solución de cebado que, que tenga las mejores condiciones de uso. Entonces, la solución, o sea, ¿en qué situaciones utilizamos, cómo hacemos el uso de esta solución? En los pacientes neonatos, en todos los pacientes neonatos, sean asianóticos o cianóticos, y en los pacientes de bajo peso, utilizamos la solución aluminada al 5% más glóbulos rojos, ¿no? Cebamos todo el circuito y además adicionamos heparina de 3 a 5 unidades internacionales mililitro de solución. Adicionamos bicarbonato de sodio al 8.4%, 10 mililitros por cada unidad de glóbulos rojos, y calculamos el hematocrito dilucional. En estos casos tratamos de mantener el hematocrito dilucional que calculamos o manejamos es de 27%, y al término de la perfusión debemos mantener o tratar de mantener 40 a 45% de hematocrito. Ahora, hay un grupo de pacientes, ¿no? Cianóticos, que muchas veces en nuestra experiencia nos viene con unos hematocritos de 50, 60, 70%, y la mayoría de ellos van muchos a cirugías paliativas. En ese caso, utilizamos solución albuminada al 5%, ¿no? Adicionamos también heparina de 3 a 5 unidades internacionales por mililitro de solución, bicarbonato de sodio el 8.4, 1 mililitro kilo peso, pero previa evaluación del AGA inicial y bajo el criterio y la coordinación que se haga con el anestesiólogo, se hace la administración, ¿no? De la cantidad que le corresponda de bicarbonato de sodio. Y los glóbulos rojos también se consideran en algún momento del proceso de la secuencia corpórea bajo la evaluación del hematocrito dilucional, ¿no? En estos pacientes, el hematocrito dilucional que consideramos es de 28 a 30%. Pero al final, estos pacientes deben salir con de 35 a 40% de hematocrito. ¿Qué factores influyen en la disminución del nivel de hematocrito? Número 1, la administración de cristaloides durante la inducción anestésica. Yo hice referencia y puse énfasis en eso. Pérdidas sanguíneas durante la apertura, generalmente esto vemos en los pacientes reoperados. La administración de cristaloides para pruebas de válvulas, cuando van a testar las válvulas, muchas veces los cirujanos usan cantidades significativas de solución de cristaloide que a veces inadvertidamente lo aspiran a circuito. Y por otro lado, un factor muy importante es el uso de la administración de solución de cardioplegia cristaloide, ¿no? Que por ejemplo en nuestra experiencia nuestra es aspirada al circuito. Por otro lado, frente a esto, ¿qué estrategias tenemos? Primero, minimizar las dimensiones del circuito. Segundo, en los niños mayores de 30 kilos hacemos drenaje retrógrado venoarterial. Ultrafiltración convencional y modificada, y la estimación del hematocrito dilucional que nos va a orientar
sí va a requerir administrar paquete globular. En la institución tenemos un grupo, tenemos un protocolo para pacientes con tórax hostil. ¿Quiénes son ese grupo de pacientes? Son pacientes que han sido intervenidos son pacientes con esternotomías previas, que puede ser una, dos, hasta tres, incluso cuatro, hemos visto en la experiencia, que al estudio ecográfico presentan conductos protésicos, ventrículo derecho hipertenso dilatado, el atrio derecho y la aorta y otras estructuras adheridas o muy cerca al esternón. Entonces, ¿qué hacemos nosotros las perfusionistas frente cuando tenemos que dar perfusión a estos pacientes? Primero tomamos en cuenta el estudio y la medición de los vasos femorales para poder determinar el número de cánulas que se usará. Y dentro de este grupo de pacientes hay el grupo de alto riesgo. Estos pacientes, para la apertura external, se ingresa a circulación extracorpórea previamente para que puedan aperturar el tórax. Y los pacientes de moderado riesgo, la apertura external, para cuando realizan la apertura external, los accesos periféricos deben estar preparados. Entonces, la perfusionista debe estar con el circuito cebado, preparado y entregados a campo quirúrgico. La canulación en este caso es periférica, tanto arterial y venosa. Usamos recuperador sanguíneo y debemos tener los hemoderivados en quirófano. En cuanto a la anticoagulación sistémica, teniendo en cuenta las características de la inmadurez del paciente neonato, de los pacientes reintervenidos y que probablemente podríamos estar frente a un fenómeno de resistencia heparina, nosotros en el instituto se usa dosis estándares de heparina, de heparina de alto peso molecular a una dosis de 400 unidades internacionales kilo peso. Es una dosis estándar que se da a todos los pacientes. El sistema de monitoreo de la anticoagulación sistémica se hace en base al test del tiempo activado de coagulación. Consideramos valor mínimo de tiempo activado de coagulación 480 segundos. Dependiendo del momento en que estemos en la perfusión extracorpórea, si obtenemos un TCA de 480 segundos, se hará la reposición, ¿no?, de la heparina a razón de 1 miligramo kilo peso. Y durante el proceso de calentamiento, entre las perfusionistas entregamos 5 centímetros de sangre arterial que retiramos del circuito en una jeringa sin aditivos para el estudio de tromboelastografía, que lo hace el anestesiólogo. En cuanto al flujo arterial, todos sabemos que gracias al flujo arterial perdón, un segundo. En cuanto al flujo arterial, el flujo arterial determina el aporte de oxígeno a los tejidos y también el contenido de oxígeno, ¿no? Este flujo, el flujo arterial en el instituto lo determinamos de acuerdo a la superficie corporal y índice cardíaco. Utilizamos 2.4, 2.8 y 3.0 en los neonatos. Últimamente tenemos referencia ¿no?, de los aportes que nos alcanza los protocolos del Boston Children's Hospital, que de acuerdo a las patologías que se señala, se utilizan 3.0 de índice cardíaco y en los pacientes de Fontana específicamente utilizan 3.6 de índice cardíaco, ¿no?, con el objetivo de mantener un buen flujo, una perfusión óptima, una perfusión celular óptima a nivel de todos los órganos. Entonces, también sabemos que el cerebro
¿no? El flujo cerebral controla el mecanismo el mecanismo de autorregulación de la presión está controlado por el flujo cerebral, ¿no? El mecanismo de autorregulación, los valores que se establecen para el niño va de 30 a 110 milímetros de mercurio, ¿no? Que eso es muy importante saberlo para poder manejar las presiones durante el proceso de la circulación extracorpórea. Por otro lado, la presión arterial. La presión arterial es muy importante porque en la práctica, y según también como dice la literatura, en la práctica diariamente, sabemos que la presión arterial es un factor muy importante para mantener el flujo sanguíneo cerebral y renal. Muchos refieren, también lo sabemos, que es un parámetro para evaluar de manera indirecta la perfusión de los órganos, ¿no? Entonces, nosotros durante el proceso de la perfusión extracorpórea tomamos como guía los valores de las presiones de acuerdo a la edad que es dado por el Boston Children's Hospital, ¿no? Nosotros nos basamos en esos valores y también la literatura lo dice, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros manejamos durante la perfusión extracorpórea, esos valores. También, por otro lado, también monitoreamos la saturación venosa de oxígeno. Sabemos que la saturación venosa de oxígeno refleja el equilibrio entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Los valores que manejamos es mayor de 70%. Hacemos control en línea y también hacemos dosaje de gases venosos cuando no tenemos los dispositivos para hacer el control en línea. En cuanto al manejo de gases arteriales, manejamos solamente Alfestat. No tenemos los instrumentos necesarios para manejar pH-Stat, ¿no? Cuando hacemos hipotermia profunda o hipotermia, lo que nosotros ¿qué es lo que hacemos para tratar de controlar el PCO2? Es por el método de reducción. Tratamos de reducir el litraje de la mezcla y con el control continuo de gases arteriales y venosos tratamos de modificar los valores para tratar de mantener un PCO2 de 7,40 y en la presión de oxígeno venoso mayor de 30 milímetros de mercurio. Usualmente trabajamos bajo la modalidad de normoxia y dentro de los valores de 100 a 300 milímetros de mercurio. Nuestro hematocrito objetivo en el paciente neonato es de 40 a 45%, en el infantil pediátrico no cianótico de 28 a 30%, y en los pacientes cianóticos sometidos a tratamiento paliativo de 35 a 40%. Definitivamente la temperatura durante el proceso de la circulación extracorpórea desempeña un papel muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en cirugía cardiopediátrica la mayoría de las patologías se realiza con un nivel de hipotermia. Las temperaturas que nosotros monitoreamos son nasofaringea y rectal. Y sabemos que la hipotermia está clasificada bajo el término de profundidad. La hipotermia leve, ¿no? Controlamos temperatura central, es entre 35 y 32, lo utilizamos. Se aplica este nivel de temperatura durante la corrección de las patologías de CIA, CIB, tetralogía Fallot, cuando realizan Blake-Taussig, cirugía de Glenn, entre otras. Y la hipotermia moderada, que va de 32 a 25 grados, generalmente van en patologías más o menos complejas, como la anomalía de Epstein, o también es experiencia o criterios o tendencias de cada grupo quirúrgico, ¿no? La hipotermia profunda, que va de 24 a 15 grados, especialmente se usa en las patologías muy complejas, como por ejemplo reconstrucción de arco aórtico, los drenajes venosos pulmonares totales o síndrome de corazón hipoplásico. En cuanto
¿Qué, protección, cómo nosotros hacemos la protección miocárdica en el instituto? Pero antes de mencionar, es necesario hablar sobre los principios de la protección miocárdica pediátrica. En realidad son los mismos principios que se aplican para el adulto también. Número 1 es conseguir una parada electromecánica cardíaca, la descompresión ventricular que evite la lesión por distensión, reducción de la demanda metabólica del miocardio mediante la hipotermia. En el instituto tenemos, o sea, usamos varios métodos. Dentro de ellos tenemos el uso de la solución cardioplegia. Tenemos dos tipos de solución de cardioplegia. Una es la solución de cardioplegia sanguínea hipotérmica, que es una cardioplegia de tipo extracelular, ¿no? Entonces, tenemos esta cardioplegia, nosotros la preparamos y tenemos la siguiente composición. Para pacientes de 0 a 10 kilos, preparamos un volumen de 300 mililitros. La dosis de inducción es de 30 mililitros, kilogramo peso. Dosis de mantenimiento será el 50% de la dosis inicial y la temperatura de mantenimiento de la solución es entre 8 a 12 grados centígrados, ¿no? En la composición, ¿qué elementos consideramos? Cloruro de sodio al 9 por 1000, 150 mililitros, bicarbonato de sodio al 8.4%, 2000 equivalentes químicos, con el objetivo de amortiguar, ¿no? Sabemos que el bicarbonato es una sustancia amortiguadora para mantener un pH más o menos ideal o muy cercano al pH plasmático, ¿no? El cloruro de potasio, 7.5 mil equivalentes, que va a ser el agente responsable de la despolarización celular para iniciar el paro cardíaco en diástole, ¿no? De manera inmediata. Y el manitol, que va a ser, le va a dar un nivel de hiperosmolaridad para poder contrarrestar o poder evitar la presencia de edema, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad se le pone? De 6.2 mililitros al volumen de esa preparación y ponemos 83 mililitros de sangre oxigenada aproximadamente que retiramos del circuito. Para los pacientes mayores de 10 kilos, utilizamos la misma composición, ¿no? Pero el volumen que preparamos es 500 mililitros, dosis de inducción 20 mililitros kilo peso y la dosis de mantenimiento 50% de la dosis inicial, la temperatura de 8 a 12 grados centígrados y la composición el de cloruro de sodio o solución salina que ponemos es 289 mililitros, el bicarbonato de sodio al 8.4, 4 mililitros, 1000 equivalentes químicos, perdón, cloruro de potasio, 15.000 equivalentes químicos, manitol al 20%, 12.4 mililitros, y sangre oxigenada que también retiramos del circuito, aproximadamente 167 mililitros. Los materiales que utilizamos es un circuito de cardioplegia que tenemos en el comercio, aquí en Perú. Utilizamos los catéteres venosos número 18 para el neonato, número 16 para los pacientes infantiles o pediátricos y para los pacientes mayores de 25 kilos, generalmente entregamos un catéter venoso número 14. La otra cardioplegia es el custodio, la solución HTK, ¿no? Entonces, esta solución contiene histidina que actúa como un transporte, como un tapón durante el periodo de isquemia, el ketoglutarato, que es un intermedio del ciclo de Krebs, que produce energía durante el proceso de reperfusión, el triptofano, que es un protector de la membrana celular. Esta cardioplegia es una cardioplegia intracelular porque su composición es muy similar al líquido intracelular, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el esquema de administración en el instituto? Para los pacientes neonatos administramos 50 mililitros kilo peso. En los pacientes infantiles de 5,1 a 24 kilos y pediátricos hasta 45 kilos, 30 mililitros kilogramo peso. Y los mayores de 46 kilos, 25 mililitros kilogramo peso. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para su administración? La administración de ambas cardioplegias lo hacemos de manera manual. En relación al custodiol, cuando se administra, debe ser administrado en un tiempo de entre 6 a 8 minutos. La presión de administración de inicio hasta conseguir la parada cardíaca es de 100 a 120 milímetros de mercurio, perdón. Luego se administra a gravedad hasta finalizar el volumen calculado. El volumen calculado debe además pasar en relación al tiempo que se indica, ¿no? La solución la temperatura de la solución es conservada entre 8 a 12 grados centígrados. Las dosis de refuerzo se da siempre el 50% del volumen inicial a las 2 horas de la primera dosis. Sin embargo, si se presenta actividad eléctrica antes de este tiempo, se administra la solución de custodiol. En relación a esta solución, hay muchos estudios que justifican su uso, sus beneficios y también sus desventajas. Lo que nosotros encontramos en nuestra realidad es que nos produce bastante hemodilución. Por otro lado, tenemos otro método de protección que es la fibrilación, ¿no? ¿Por qué la fibrilación? Hay un cirujano en el instituto que hace uso de este método. Primero, porque para cortar el tiempo de pinzamiento de la aorta. Segundo, porque mantiene la perfusión coronariana. Y tercero, porque prepara al corazón para el pinzamiento de aorta que posteriormente se va a dar. Para poder para uso de este método necesitamos tener un fibrilador, un cable de marcapaso estéril. El procedimiento es conectar el fibrilador primero a una fuente eléctrica. En coordinación con el cirujano se conecta el cable de marcapaso al fibrilador, se prende el fibrilador y empezamos a movilizar el botón que vamos incrementando de lo mínimo a lo máximo hasta lograr la fibrilación que se visualizará en el monitor. Posteriormente se debe mantener y controlar el tiempo de fibrilación según la indicación del cirujano, que nosotros vamos informando el tiempo que va transcurriendo, y la cancelación de la fibrilación se hace por indicación del cirujano, ¿no? Entonces, este es un método que el cirujano que usa este método estuvo haciendo un periodo de pasantía en el Boston Children's Hospital y él nos trajo este método de protección en la cual participamos. La ultrafiltración. En relación a la ultrafiltración, en nuestro instituto utilizamos en todos nuestros pacientes la ultrafiltración convencional, podría decir casi en el 100% de nuestros pacientes. La ultrafiltración modificada está orientada para pacientes neonatos de manera sí o sí. En los pacientes infantiles, según la valoración del nivel de hemodilución, ¿no? Y también el tiempo de circulación extracorpórea y frente a qué patología estamos también. Es muy importante. En los pacientes que son sometidos a conexión cabo-pulmonar, en todos aquellos pacientes realizamos ultrafiltración modificada, independiente de la edad. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos que evitar la sobrecarga y por otro lado mejoramos el hematocrito porque ellos requieren de un buen nivel de hematocrito para poder tener una buena perfusión a nivel de todos sus órganos.
hacemos ultrafiltración arteriovenoso para lograr el objetivo según el caso. El volumen de retiro, para poder retirar el volumen de retiro, tomamos como punto referencial el balance hídrico. Por otro lado, el tiempo que utilizamos solamente hacemos 10 minutos. Claro que de repente pudiera haber algún caso que requiera de más tiempo. No usamos succión. La velocidad de retiro es según la estabilidad hemodinámica del paciente. Nosotros retiramos para montar el equipo de la ultrafiltración. El retiro de la sangre lo hacemos del bypass del filtro arterial. Utilizamos las mismas líneas del hemoconcentrador. En la actualidad, el hemoconcentrador que utilizamos es el Sorin DHF02, donde la línea de salida de color azul la ponemos en el módulo de doble rodillo que tiene esta máquina, para poder hacer el retiro de la sangre, ¿no? Posteriormente, en el hemoconcentrador, en la salida del hemoconcentrador, ponemos una llave triple vía y una línea que puede ser una extensión venosa o un similar, lo conectamos a un punto del reservorio venoso. Cuando hagamos la ultrafiltración convencional, ahí retornará la sangre concentrada la sangre concentrada, ¿no? Durante este momento lo que ultrafiltramos es el volumen del reservorio venoso. Y cuando ya vamos a realizar la ultrafiltración modificada, la línea de salida, que es la línea de salida del hemoconcentrador, la entregamos de manera estéril al campo quirúrgico para que luego no los entreguen y podamos nosotros conectar al hemoconcentrador, cebamos el circuito, ¿no? Y la conectamos a nivel de un conector 3 o perdón, un cuarto Luer que está conectada a la cánula, a la vena la cánula que va a la vena cava inferior. Entonces, por ahí, por esa línea, nosotros hacemos la devolución, ¿no? De la sangre concentrada. Y sabemos que ¿por qué es importante el uso de la ultrafiltración? Porque básicamente se orienta en 3 puntos. Número 1 es que nos va a permitir eliminar los mediadores de la reacción inflamatoria. Número 2, para el retiro del exceso de líquido del circuito, del paciente. Número 3, el hematocrito, se incrementará los niveles de hematocrito. Entonces, de ahí su importancia, porque en los pacientes neonatos infantiles, y básicamente en general en el paciente pediátrico, el impacto de la hemodilución tiene gran impacto. Entonces, por lo tanto, la ultrafiltración es una estrategia que nos permite, ¿no?, retirar el exceso de líquido y mejorar las condiciones del paciente y sobre todo, minimizar el efecto de la reacción inflamatoria. Por otro lado, otra estrategia, la hipotermia. ¿Por qué usar la hipotermia? ¿No? ¿Por qué usamos la hipotermia en nosotros? La hipotermia la usamos cuando se tiene que hacer la corrección de patologías muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, en las diferentes, entonces, la hipotermia profunda se utiliza para corregir patologías muy complicadas, como por ejemplo el síndrome del corazón hipoplásico, reconstrucciones del arco aórtico, ¿no? O para corregir el drenaje venoso anómalo de venas pulmonares, ¿no? Van a requerir de tener un campo limpio, libre, probablemente porque muchas veces en ese tratamiento quirúrgico de esas patologías tan completas, las cánulas resultan ser un obstáculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se decide? ¿Qué es lo que decide el cirujano? Hacer hipotermia profunda, hacer arresto circulatorio y hacer perfusión cerebral anterógrada. Al hacer perfusión cerebral anterógrada, nosotros generalmente lo hacemos con el mismo rodillo, solamente el cirujano
reposiciona la cánula en dirección del vaso cerebral que él ha decidido, por donde se va a perfundir. El flujo que vamos a perfundir es de 5 a 30 mililitros kilo peso. Digamos, este flujo se va a ir modificando, ¿no? O adaptando según la valoración que se haga del NIRS, ¿no? Y también de los valores que se registren, que se evidencien de la presión arterial de la radial derecha. Entonces, en base a esos dos variables, nosotros desarrollamos la perfusión cerebral anterógrada. Pero ¿por qué es importante esto? Para asegurar, para asegurar un buen flujo sanguíneo cerebral y la entrega de oxígeno. En estos casos, sabemos que en muchos centros se usa la estrategia de pH-STAT, ¿no? Para poder corregir y normalizar los niveles de CO2, porque sabemos que el CO2 es uno de los elementos que produce vasoconstricción a nivel de los vasos cerebrales. Entonces, por lo tanto, el flujo sanguíneo cerebral va a estar disminuido. Entonces, las complicaciones neurológicas probablemente van a ser muy intensas. Y la otra alternativa de la hipotermia profunda es el uso del bajo flujo, ¿no? O flujos reducidos, que también le dicen, ¿no? No, en algunos casos muy, podríamos decir, de mucha emergencia, se usa arresto circulatorio, pero no es ya lo usual. Pero sí se utiliza la perfusión de bajo flujo. ¿En qué casos? Hay muchos pacientes cianóticos que tienen gran cantidad de colaterales pulmonares, ¿no? Aortopulmonares, ya sea de diámetros muy pequeños o diámetros grandes, que van a estar drenando de manera continua al campo quirúrgico. Y entonces ese campo quirúrgico no va a permitir, un campo quirúrgico lleno de sangre no va a permitir, pues, que el cirujano pueda hacer la corrección. Entonces, el bajo flujo va a permitir que el cirujano pueda tener un buen campo de visualización del área que va a corregir, de la anomalía a corregir. Para poder, nosotros, ¿cómo manejamos ese flujo? Nos regimos de esta tabla de acuerdo a la temperatura, los índices que vamos a dar en los diferentes momentos de la perfusión de bajo flujo. Entonces, de esta manera he hecho un enfoque más o menos general de lo que es el protocolo de trabajo nuestro en el Instituto Cardiovascular Alberto Pesqueira, Lima, Perú. Y como mensaje final, lo que yo podría decir es a todos los perfusionistas que los pacientes pediátricos requieren una consideración muy cuidadosa durante todo el proceso de la perfusión extracorpórea, desde el punto de vista de su condición real y las estrategias de perfusión que vamos a realizar. Y para lograr los mejores resultados de una perfusión óptima y segura del paciente pediátrico, se debe ser en base en la medida que aprendamos a optimizar los resultados, las reacciones del paciente durante las reacciones o respuesta del paciente durante la perfusión extracorpórea. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Tula. Gracias por compartir esa experiencia que llevas con pediatría en tu centro de salud. Una preguntita que han surgido es, ¿usas drenaje venoso asistido? ¿Cuáles son las recomendaciones que tienes y cómo haces ese RAP venoarterial Ya. El en drenaje pediatría? venoso asistido no lo usamos porque no tenemos experiencia con niños. Y bueno, aún no nos hemos capacitado y yo creo que es una alternativa, un procedimiento que necesitamos hacerlo porque ya muchos centros lo hacen
con buenos resultados. En cuanto al drenaje autólogo, que he mencionado que es arteriovenoso, nosotros lo hacemos muy simple. Después que el paciente ha sido canulado, y chequeado la posición de la cánula y la pulsación y probado la resistencia, procedemos, primero coordinamos con el anestesiólogo y el cirujano y procedemos a retirar de manera, aprovechando la fuerza retrógrada, ¿no? Retiramos el líquido de la túbula dura, la cual va a ser drenada al frasco de la solución que hemos utilizado, ¿no? Entonces, el líquido es desplazado por la sangre, ¿no? Por la acción de la gravedad y vamos retirando y llenando hasta el filtro, nada más. Solamente hasta a ese punto llegamos con el drenaje arterial. Cuando ya está jalonada la línea venosa, hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Retiramos el líquido de las líneas venosas, dirigiéndolo hacia el frasco y ese espacio reemplazándolo con la sangre venosa. De esa manera nosotros hacemos el drenaje retrógrado, que realmente es una parte, podríamos decir, solamente, ¿no? De ese drenaje, porque en algunas experiencias prácticamente retiran casi todo el contenido de la solución de cristaloide del circuito, ¿no? Ya. Pondrías entonces es una bajada de suero rápido, una espiga ahí en la línea venosa para sacar ese líquido, o lo mandas Claro, directamente al reservorio. no, 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 no. El líquido es retirado en dirección del frasco, Ya, del frasco de la solución. Obviamente, nosotros coordinamos con el anestesiólogo y tenemos que valorar la presión arterial, ¿no? El estado hemodinámico del paciente, porque si por alguna razón se descompensa, inmediatamente cancelamos el procedimiento. perfecto. Muchas gracias. Te mandan muchas felicitaciones, que muy buena exposición. Eh, Agradecerte de nuevo por la presentación, Tula. Es chévere escuchar la experiencia que han tenido ustedes y el desarrollo que han venido haciendo. Hay otra preguntita, ¿utilizas plasma fresco congelado en el cebado? Bueno, en la actualidad no utilizamos plasma fresco, no lo utilizamos en el cebado, pero en las perfusiones largas sí se considera la administración de plasma fresco después de salir de perfusión que lo hace el anestesiólogo. ¿Por qué lo dejamos de usar? Porque por las cuestiones de la reacción inflamatoria y nosotros realmente no hacemos el prelavado del circuito, porque no disponemos de la solución salina al 0,45%. Entonces, no, por esa razón, no hacemos el lavado del cebado, ¿no? Sanguíneo, que en otras realidades sí lo hacen, ¿no? Porque disponen de la solución. Nosotros tenemos ciertas limitaciones en ese sentido aquí en Perú. Perfecto. ¿Y ustedes controlan la parte del DO2? Claro DO2, que BO2. bueno, nosotros controlamos de qué manera. O sea, hacemos cálculos y ¿cómo controlamos? Nosotros hacemos la valoración bueno, nosotros sabemos que para mantener un nivel adecuado de DO2 o no estar en un nivel crítico de DO2 que es por debajo de 270 mililitros, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Optimizamos flujo, optimizamos el nivel de hematocrito, ¿no? Optimizamos la entrega de oxígeno a través de la fracción inspirada de oxígeno y valoramos los resultados de gases arteriales, ¿no? De esa manera, nosotros tratamos de ver que sí estamos haciendo una buena entrega. Y otro detalle importante es el nivel de lactato, ¿no? Que mantenemos por debajo de 2 milimoles. Entonces, así no disponemos de los monitores que nos ofrezcan o nos informen sobre el DO2, porque las fórmulas que hemos tratado de
¿cómo le puedo decir? En las fórmulas hemos tratado de aplicar en pediatría, pero a veces no coinciden, ¿no? Entonces, trabajamos en base a eso, ¿no? Optimizando valores, ¿no? Optimizando esas variables. Flujo, presión, no, flujo, hematocrito y FiO2, ¿no? Y presión de CO2. Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta es si tienes experiencia con hemoabsorbentes de citoquinas en pediatría. No usamos ese dispositivo para absorción de citoquinas. No tenemos experiencia. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Tula, de nuevo. En nombre de la Asociación Latinoamericana de Perfusión, en cabeza de su presidente Lileni, a todos los participantes, también a los que han trabajado otras bambalinas, Humberto, Chaini. Recordarles a los últimos que se han conectado y es que por favor para los próximos webinares tratar de colocar su nombre completo para que pueda llevarse el registro, invitarlos a que a través del correo de operaciones envíen su nombre, su categorización y que si tiene, qué categoría tiene como perfusionista clínico y qué webinares estuvieron asistiendo o participando, ¿ya? La invitación vuelve y se hace para que se puedan inscribir en los webinares en la página. Atentos todos los colegas para diciembre, para el próximo mes, se publicarán los webinares que se van a llevar a cabo el próximo año y se dará el informe oficial de dónde van a ser los próximos simposios que se van a hacer por parte de ALAP en el próximo año, ¿ya? Para que puedan estar atentos y visitando la página de nuestra asociación. Agradecerles a todos, que pasen una feliz noche y gracias de nuevo. Gracias, Tula. Gracias a todos y felicidades a todos. Y buena suerte. Gracias. Gracias, Tula. Gracias a Lilene.